Bueno, la presentación mía tal vez tiene un título demasiado grande y en realidad es muy pequeña, y se trata de resultados que han surgido con base en las discusiones que hemos hecho, sobre todo con mi colega. Aquí no hay muchos colegas que trabajen con escarabajos en Costa Rica, ¿verdad? Bert Coleman, que viene de México. Es una fortuna tenerlo porque hemos podido generar bastante información y él es la persona con la cual yo discuto y generamos cosas como estas, ¿verdad? Entonces es un intento de proyecto de investigación que hemos ido desarrollando a través del tiempo. ¿Cómo se genera algo como esto que estamos proponiendo, verdad? Nosotros nos enfocamos y hemos estado trabajando por más de 25 años sobre este grupo de escarabajos, que son los escarabajos coprófagos. Entonces, tenemos suficiente autoridad como para poder identificar cualquier espécimen que nos llegue a nuestras manos sin ningún problema, ¿verdad? Son los escarabajos coprófagos de la subfamilia Scarabaeinae, y en Costa Rica, hasta el momento, tenemos 182 especies conocidas. Recientemente hemos ingresado al mundo del barcoding, ADN barcoding mitocondrial, y eso nos está dando un incremento de aproximadamente, no sé, 10 especies más. Entonces ese número va a crecer a pesar de que los podemos reconocer morfológicamente. Ya tenemos suficiente información para saber de que tenemos algunas especies que en el caso de los escarabajos generalmente tienen distribuciones alopátricas bien reconocidas, ¿verdad? Nosotros hemos utilizado una metodología de recolecta que consiste en trampas de foso. Esto es excremento de cerdo colocado sobre un recipiente que está a ras del suelo, ¿verdad? Y colocado durante, no sé, 2 noches seguidas. Los escarabajos llegan atraídos por el olor y caen aquí. Entonces es una metodología relativamente simple, fácil de implementar, es barata y que nos ha permitido hacer un buen inventario de los escarabajos. Y como les dije antes, es un inventario de escarabajos que hemos estado realizando por más de 20 años. Por lo tanto tenemos suficiente información de Costa Rica, ¿verdad? Con base en esas recolectas, que al inicio eran simplemente de presencia o ausencia en las diferentes partes del país, hoy día se ha transformado más en no solo presencia o ausencia, sino en una metodología estandarizada con la cual estamos midiendo también abundancia relativa de cada una de las especies, como les digo, mediante una metodología estandarizada. Entonces hoy día le estamos dando un valor agregado a todo ese tipo de información, aproximadamente desde hace 7 años para acá. Esa es la metodología. Bueno, es otra trampa de foso, aquí instalada en un bosque tropical, ¿verdad? A 1000 metros de elevación. En el caso nuestro, como es una metodología ya estandarizada, nuestra metodología es 4 trampitas colocadas juntas, lo cual representan pseudoréplicas, y en el bosque, en una distancia de más o menos 900 metros de distancia, en ese bosque colocamos 20 puntos de muestreo separados lo suficiente para que no haya pseudoreplicación, ¿verdad? Eso es los puntos donde hemos muestreado en Costa Rica. Como les dije antes, al inicio fueron puntos donde lo que queríamos era saber la presencia de las diferentes especies que hay en Costa Rica, con el fin de saber qué era lo que teníamos, ¿verdad? Eso fue al puro principio. Hoy día también están agregadas ahí puntos de recolección con la metodología también estandarizada. Tenemos la colección científica en el INVIO, que en estos momentos son más de solo ese grupo de coprófagos, por ser un grupo en el que yo le he puesto mucho énfasis. Tenemos más de 90,000 especímenes en colección, puestos en alfiler, más una cantidad enorme en frascos con alcohol que hemos obtenido gracias a los muestreos cuantitativos. En ese caso solamente, como ya conocemos muy bien el grupo, anotamos la presencia o la ausencia de las diferentes especies
en los diferentes puntos de Costa Rica. Eso es un ejemplo de una gaveta donde están las especies. Tenemos toda esa información en la base de datos de ATA, del INVIO, está disponible para cualquier persona. Hay un montón de información adicional a esta, pero esta es la información que en este caso nuestro hemos estado utilizando, que es el nombre de la especie y las coordenadas geográficas del punto de recolecta de esa especie en particular. Hemos trabajado muy intensamente a través de los años, géneros, para que se den una idea. Cuando yo empecé a trabajar con los escarabajos coprófagos de Costa Rica, empecé en el Museo Nacional hace 23 años tal vez, 24 años. Y lo único que había en la colección del Museo Nacional era un espécimen todo deteriorado de una especie muy común de Costa Rica, pero era solo un espécimen de este grupo. Hoy día ya hemos registrado más de, como les digo, más de 182 especies, y este artículo representa, digámoslo así, en cierta forma la culminación de todo ese trabajo de investigación con respecto a la taxonomía, al ordenamiento, al inventario de todas las especies de coprófagos de Costa Rica, ¿verdad? Es un artículo, bueno, esto representa también una serie de artículos científicos que se han publicado con base en los escarabajos en nuestra colección, ¿verdad? Descripción de nuevas especies, revisiones de géneros, etcétera, etcétera, a través de los años. Esto representa esa publicación, que es una especie de atlas de las especies de coprófagos de Costa Rica, y tienen mapas de distribución, tienen la lista de las especies, la distribución a nivel mundial, digamos, de cada una de esas especies. Como les digo, es la culminación. A pesar de eso, en estos momentos tenemos, como les digo, unas 4 o 5 especies nuevas que tenemos que describir, ¿verdad? La idea es que a través de este tiempo, o en los últimos años, hemos generado la idea de generar, valga la redundancia, lo que llamamos un atlas de biodiversidad, ¿verdad? Y ahí está la descripción, que todo el mundo ha de conocerla, en términos de, es una forma gráfica de representar los datos físicos o de biodiversidad, principalmente en forma de mapas, para ser usado como fuente de información por tomadores de decisiones, administradores de áreas, investigadores de biodiversidad, educadores, estudiantes, formadores de opinión de distintos niveles, productores y público en general. Entonces hemos tenido eso en mente. Además, contamos con la información, contamos con la experiencia, y además pensamos que existe la posibilidad de hacer esto, no como yo se los voy a presentar, en forma relativamente rudimentaria y manual, sino bajo un sistema de manejo de información, ¿verdad? Que sería algo de lo que está proyectado para hacerlo en el futuro, en nuestro caso, un atlas de biodiversidad a través del web, donde todas las personas, todo ese tipo de personas puedan consultar la información y obtener lo que ellos quisieran. Entonces les voy a presentar algo, como le digo, inicial, rudimentario, de lo que se quisiera hacer con ese tipo de información, y sobre todo con la información de escarabajos que tenemos actualmente como una especie de ejemplo. Lo primero son las áreas de distribución. Para eso utilizamos Maxent, ¿verdad? Están las ciento y resto de especies aquí, las capas ambientales, que en este caso las que estamos utilizando son las capas de WorldClim, además de una capa adicional que es una capa de, bueno, una de elevación, pero hay una adicional de vertientes. En Costa Rica es muy importante las vertientes, la Caribe y la Pacífica, ¿verdad? Como les explicaba Bert en la charla anterior, hay una vicariancia de nuestras especies, y entonces esa barrera es muy importante para nosotros y la hemos incluido, ¿verdad? Lo primero, bueno, es correrla para obtener los mapas, las predicciones de distribución, que normalmente se presentan en términos de probabilidades, que todo el mundo conoce eso ya lo han visto ustedes, yo supongo que lo vieron temprano en las primeras charlas. Entonces tenemos áreas con mayor probabilidad de encontrar la especie y áreas más claritas o azules con menor probabilidad o cero probabilidad de encontrarlas. Sin embargo, un tipo de mapas como en este caso 4 especies que yo puse ahí al azar,
una especie que está en el área de Guanacaste, una especie del Pacífico Sur, una especie de las tierras altas de la parte norte, o esta especie que está en las faldas de las cordilleras, ¿verdad? No nos sirven mucho para el objetivo que queremos conseguir. Entonces, Maxent, como ustedes ya saben, tienen la posibilidad de utilizar umbrales que el mismo Maxent le suministra a uno con el fin de obtener presencia o ausencia de esa especie, o sea, es filtrar estos mapas, ¿verdad?, a cierto nivel de probabilidad, de tal forma que nos dé, si la probabilidad de encontrarlo es superior a tal cantidad, nos dé presencia, y si es inferior a tal cantidad, nos dé ausencia. Y eso es lo que obtenemos con esa opción que hay en Maxent, ¿verdad? Entonces, yo lo que obtengo son mapas como estos, donde tengo presencia, ¿verdad?, con el valor de 1, son mapas raster, ¿verdad?, con valor de 1 en cada uno de los píxeles, y ausencia con valor de 0 en el resto del mapa. Ahora sigo teniendo problemas con ese tipo de mapas. Yo hice esto para las ciento y resto de especies que analicé. Ahí me gasté una cantidad enorme de tiempo, ¿verdad? Y menciono esto porque yo quisiera que existiera un sistema ya programado por los informáticos que haga todo este tipo de análisis, que yo solamente le meta los datos de coordenadas y que el sistema me vaya creando todo este tipo de cosas. Entonces yo presento esto como una idea que debe ser implementada por la gente que le toca hacer ese tipo de cosas. Yo soy entomólogo, soy biólogo, no soy informático, todas estas cosas son nuevas para mí, he tenido que explorar ese tipo de cosas, pero yo pienso que es el medio para mostrarle a la gente que le toca hacer eso de cómo hacer ese tipo de cosas. Entonces, presencia, ausencia. Sin embargo, yo tengo un problema ahí, y es que me aparece, está bien, el área de distribución, que desde mi criterio de experto es el área lógica, el área que yo sé que realmente es verdadera, y me aparecen áreas fantasmas que no deberían estar presentes en mi mapa de distribución, que yo sé que no está ahí esa especie. Ahora, en mi opinión, no es defecto del algoritmo, como mencionaba nuestro compañero en ese caso, ¿verdad?, que hay casos en que es un defecto del algoritmo que está prediciendo en un lugar donde no debería predecir, sino yo pienso que está bien, son lugares donde podría estar la especie que si yo cojo especímenes de esa especie y me los llevo para acá, yo conozco esta área perfectamente, es un área seca que tiene Costa Rica, allá en el valle del río Terra. Si yo agarrara una pareja de especímenes y los suelto ahí, yo casi que aseguro de que ahí se van a reproducir y se va a presentar la especie. Pero esto no me sirve para lo que yo voy a hacer, entonces simplemente yo necesito eliminar esta parte porque yo sé que ahí no está la especie. Entonces viene el trabajo de edición que el sistema debería hacer automáticamente o facilitármelo a mí de tal forma que yo pueda eliminar todas esas áreas y quedarme solo con el área de distribución de cada una de las especies, ¿verdad? Ahí es donde el criterio de experto es súper importante y no puede dejarse por fuera, ¿verdad? Cuando hay un sistema donde todo es automático, donde no interviene el experto, yo desconfío mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata la información como la voy a mostrar aquí. Bueno, en el caso anterior era un mapa que yo, para poder hacer esa eliminación de las áreas, yo tuve que transformar el mapa raster en un mapa shape, de tal forma que puedo eliminar los polígonos que no me sirven y luego regresar otra vez a un mapa raster con presencia, ausencia otra vez, con unos y ceros, como estos que tengo aquí. Entonces regreso otra vez a raster, y ustedes saben que los rasters se les puede aplicar álgebra de mapas, que en mi opinión es más fácil que aplicarle álgebra de mapas en mapas shape, que yo no sé si existe eso, pero bueno, para mí es más sencillo esto, que consiste en presencia, sumar píxeles, ¿verdad?, y obtener la suma en los píxeles en que están en común, ¿verdad? Y entonces obtener, si yo tengo 20 capas de 20 especies diferentes y todas coinciden en un píxel,
voy a obtener un 20 en el punto donde coinciden, ¿verdad? En este caso son dos especies, con un mapa de distribución cuadrado, obtenemos dos, ¿verdad? Yo sé que todo eso ustedes lo dominan. ¿Qué podemos hacer con eso ya? Con mapas en los cuales los hemos sumado, hemos aplicado el álgebra básica de kindergarten, de sumar píxeles que valen 1. Podemos coger las especies y darle atributos a cada una de las especies. Por ejemplo, un atributo podría ser, si es una especie, la distribución de esa especie, ¿verdad? Que es una especie de distribución hacia el sur, una especie de distribución hacia el norte desde Costa Rica, una especie que es endémica, que abarca, por ejemplo, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, o una especie de amplia distribución. Por ejemplo, yo le podría dar esas 4 categorías, ¿verdad? Y sumar las diferentes especies con los diferentes atributos. Entonces yo podría ver, por ejemplo, si yo sumo todas las, en este caso 159 especies que yo analicé, yo obtendría, mediante esa álgebra de esos mapas, un raster como este, ¿verdad? Donde las áreas más rojas, las áreas rojas, ¿verdad? Rojo intenso, representan las áreas que tienen más riqueza de especies. Y las áreas más pálidas, como se ve aquí en la escala, representan las áreas que tienen menos número de especies. Ahora, con la metodología que explicó Bert Coleman temprano, lo que utilizamos nosotros fue, como área de distribución de cada especie, fue la zona de vida donde esa especie estaba. Entonces la proyectamos a todo el área de distribución. En uno de nuestros artículos que publicamos, algunos revisores nos criticaron y nos dijeron que por qué no utilizábamos predicción de nichos para tener una área de distribución más justa con la cual pudiéramos proceder. Entonces nos dieron la idea, les tomamos la palabra, a pesar de que publicamos eso de esa forma, con las zonas de vida, estamos haciendo esto tal y como ellos nos lo recomendaron y estamos obteniendo cosas como estas. En este caso la suma total de todas las especies. Podríamos sumar las especies que tienen distribución amplia. ¿Cuáles son? Las que vienen desde México y llegan hasta Sudamérica, no sé, a Argentina o aún, no sé, Ecuador, por ejemplo, o Bolivia. Hay especies que tenemos de ese tipo de distribución. Ahí están sumadas todas. Entonces podemos ver patrones de distribución de los diferentes tipos de especies, ¿verdad? Aquí estamos viendo que esas especies de amplia distribución tienen esa riqueza en estas áreas intermedias del lado caribe de la cordillera, de las cordilleras, ¿verdad? Tenemos igualmente en las tierras bajas del lado Pacífico y mayor riqueza en la cordillera de Guanacaste y de Tilarán, en esas áreas. Entonces, este tipo de cosas a mí me gustaría que un sistema informático me las haga automáticamente con solo que yo apriete un botón, ¿verdad? Y me dé ese tipo de cosas, que en mi opinión es posible lograr, ¿verdad? Porque está demostrado mediante lo que yo estoy haciendo de que se puede hacer, pero un sistema de ese tipo me facilitaría a mí la vida tremendamente, y no solo a mí, a cualquier otra persona que quisiera consultar todo ese tipo de información. Máximo ahora que se está pensando en tener los datos disponibles para todo el mundo, de todas las instituciones de este planeta, etcétera, etcétera. Estas son especies de distribución del norte, las que están distribuidas desde Costa Rica o tal vez Panamá hacia Norteamérica, ¿verdad? Que están en Costa Rica. Entonces podemos ver que la mayor riqueza de ese tipo de especies están en el bosque seco tropical nuestro. O sea que hay una gran influencia de esas especies del norte por el lado pacífico de Costa Rica. También especies que vienen del sur, que llegan hasta el sur de Nicaragua generalmente y se extienden hacia Sudamérica. Vemos que los puntos de entrada es por las tierras bajas del Pacífico, ¿verdad? O las tierras intermedias de las cordilleras, ¿verdad? En este caso, las partes altas de la cordillera Guanacaste de Tilarán, que son relativamente más bajas con respecto a las áreas a las elevaciones que están en Talamanca, por ejemplo. Entonces, cosas como estas me permiten a mí interpretar
la biogeografía, la distribución de las especies de los diferentes grupos, ¿verdad? Estas representan 71 que son endémicas, en este caso endémicas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, o Panamá y Costa Rica nada más, o Nicaragua y Costa Rica nada más, o exclusivamente de Costa Rica. Suman 71. Entonces yo puedo ver cuáles son las áreas de endemismo, las áreas donde están presentes en Costa Rica esas especies más importantes desde el punto de vista de conservación. Y entonces se presenta un mapa como el que Bert Coleman les enseñaba, un poquito más difícil de observar en la diapositiva de él, pero es muy similar al análisis que hicimos con zonas de vida, ¿verdad? De Holderich. Tiene sus diferencias, pero yo pienso que en mi opinión, es mucho mejor el análisis en este caso, con predicción de área de distribución. En este caso, otra vez volvemos a todas las especies. Podemos ver la mayor riqueza igualmente aquí, no solo de las endémicas, es muy parecido al de endémicas con respecto a este. Mayor riqueza, en el otro caso es endemismo, en estas áreas, ¿verdad? En algunos casos, bueno, como esta parte, aquí está la frontera con Costa Rica. Muy pocas recolectas tenemos en Nicaragua. Entonces estos vacíos de aquí arriba representan probablemente especies que tienen distribución desde, no sé, Guatemala, Honduras, hacia el sur, ¿verdad? Entonces realmente no es que haya ausencia de especies ahí, sino que probablemente están ocupadas por especies que vienen del norte y que tienen área de distribución hasta esa zona, ¿verdad? Que eso es muy común en nuestras especies de Centroamérica. Bert Coleman también les mencionó de este trabajo. En este caso nosotros tenemos dos trabajos, uno que se basa solamente en escarabajos y otro que se basa no solo en escarabajos, sino en plantas, en varios grupos de plantas, en otro grupo de escarabajos y no me acuerdo del otro grupo. Este es específicamente sobre escarabajos. Y ahí definimos una metodología, ¿verdad?, para obtener hotspots de conservación, ¿verdad?, en Costa Rica, o para sugerir puntos donde la diversidad es muy alta y que merecen mayor atención desde el punto de vista de la conservación. El método consiste en los mapas que les enseñé antes, que son los mapas de riqueza de especie, en hacer un ranking de la riqueza. En ese caso yo tenía cierta cantidad de especies en las áreas más rojas y menos especies conforme va degradándose el color. En ese caso lo que hacemos es rankear, o sea, darle un valor de 1 a 4, ¿verdad?, hacer rangos para las diferentes riquezas que hay a través de esa gradiente, ¿verdad? Igual mapas de especies endémicas, igual rankearlos de 1 a 4, luego hacer una sumatoria del ranking que obtuvo, de la puntuación que obtuvo, ¿verdad?, cada zona, otra vez álgebra de mapas raster, y obtener un ranking de la sumatoria también igual con 4 niveles. Entonces es una combinación de riqueza y endemismo, ¿verdad?, con base en los escarabajos coprófagos, ¿verdad? Y entonces obtenemos, bueno, este es el mapa de todas las especies, 159 especies, esto el 1, ¿verdad? El rango, aquí está rankeada, ¿verdad? De 0 a 39 especies, ¿verdad? Le pusimos un valor de 1 y así sucesivamente, valor de 2, 3 y 4 hasta llegar a las 159. Igual con las endémicas, igual las rankeamos y luego sumamos los dos rankings y obtenemos este mapa de priorización con base en la riqueza y las endémicas, que igual está de 1 a 4. Entonces, estos son los áreas prioritarias desde el punto de vista de riqueza y de endemismo que nos están sugiriendo los escarabajos en términos de conservación, ¿verdad? Entonces, muy sencilla la metodología, muy sencilla de entender, muy difícil de aplicar cuando uno tiene que procesar ciento y resto de mapas en Maxen, luego en ArcGIS, en QGIS, y etcétera, etcétera.
pero que los informáticos nos podrían resolver muy fácilmente porque programarían cosas como estas que nos ayudarían muchísimo y a la vez nos darían los créditos a nosotros de todo ese pensamiento que hemos tenido. Porque muchas veces ellos hacen el trabajo y les dan los créditos a ellos y uno queda relegado totalmente. Cuando no nos toman en cuenta, salen cosas muy bonitas, pero no sirven para nada. Bueno, prioridad 1 de conservación, prioridad 2, más pálido, prioridad 3, prioridad 4. Uno puede hacer un montón de análisis con base en ese tipo de mapas, ¿verdad? Ustedes lo saben. Puede sacar un montón de conclusiones, puede sacar 10 artículos científicos, etcétera, etcétera, etcétera. A ese mapa, por ejemplo, se le pueden agregar otras capas, por ejemplo, áreas protegidas, cobertura forestal, bandas de elevación, infraestructura y obtener un montón de análisis con base en eso. En este caso, le superpusimos las áreas protegidas de Costa Rica, ¿verdad? Yo las transformé en una máscara, de tal forma que solo deja ver los colores de esas áreas dentro de las áreas protegidas de Costa Rica. Podemos obtener proporción en Costa Rica, ¿verdad?, de área de prioridad 1 que está siendo protegida, ¿verdad? Eso en kilómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, de área de prioridad 2, como podemos ver aquí, la zona prioritaria 4, o sea, la de menos valor de conservación, es la que tiene mayor proporción de protegido, ¿verdad? Sin embargo, no, disculpe, esta es la cantidad de kilómetros cuadrados que representa cada una de las categorías, ¿verdad? Simplemente. Y esta es la que se refiere a las áreas protegidas, ¿verdad? Entonces, más o menos el 55% del área de prioridad 1 está siendo protegida, principalmente en esta zona de aquí arriba, ¿verdad? Entonces, es una buena señal, ¿verdad? Y estas son las diferentes proporciones de protección que tienen las otras áreas prioritarias, ¿verdad? Con base en eso, un tomador de decisiones puede tomar sus decisiones con mejor criterio, ¿verdad? En otras palabras, esa sería nuestra contribución como científicos trabajadores de un grupo de especies determinada. Yo esperaría que una vez que tengamos ese sistema, podamos incorporar muchísimos otros grupos, ¿verdad?, que nos darían resultados probablemente diferentes a pero que complementarían la información para que estos tomadores de decisiones tengan un mejor criterio a la hora de proteger, ¿verdad? Y eso es todo.